Hola, buenos días. Mi nombre es Chantal González Barbosa, soy residente de segundo año en neumología pediátrica y el día de hoy les voy a hablar sobre qué elementos componen un programa de rehabilitación pulmonar en fibrosis quística. Como tal, pues sabemos que la rehabilitación pulmonar es una intervención ampliamente utilizada, sobre todo en pacientes que tienen afecciones respiratorias y donde como objetivo principal tenemos promover una adecuada función respiratoria y disminuir las complicaciones asociadas. Pero bueno, aquí vamos a hablar de todos estos componentes, pero siendo específicos en los pacientes con fibrosis quística. Entonces, como introducción, vamos a hablar brevemente de qué es la fibrosis quística, la cual es una enfermedad genética, su forma de herencia es autosómica recesiva y esta afecta múltiples órganos. Se ha visto que se afecta con mayor frecuencia a la población caucásica. Es un trastorno donde vamos a tener un deterioro progresivo con un compromiso predominantemente de la función pulmonar. En la actualidad se estima que hay a nivel mundial 90,000 pacientes con diagnóstico de fibrosis quística y una incidencia en Estados Unidos de un caso por cada 3,500 nacidos vivos. Entonces, esta patología está asociada a la mutación del gen regulador de la conductancia transmembrana de fibrosis quística. Este gen se localiza en el cromosoma 7 y pues por esta mutación vamos a tener un defecto en el canal de cloro, lo cual nos va a dar una alteración de todas las células epiteliales, ya que, como vemos en la imagen, pues se va a disminuir el transporte iónico a los tejidos y esto nos va a dar como resultado una obstrucción de las glándulas secretoras. Entonces, la fibrosis quística es una enfermedad que afecta a múltiples sistemas, pero principalmente afecta el pulmonar, el gastrointestinal, el reproductivo, y esto nos va a dar una amplia gama de presentaciones clínicas, una morbimortalidad importante en los pacientes que la padecen. Y como les decía, la disfunción respiratoria es lo principal, de hecho va a ser la causa de muerte entre el 80 y el 95% de las veces de pacientes con fibrosis quística. Entonces, los pacientes con FQ, como les decía, tienen frecuentemente síntomas pulmonares y gastrointestinales, también van a tener un aumento de peso progresivo, son pacientes desnutridos que tienen retraso en el crecimiento y debilidad muscular. Entonces, todas estas condiciones van a estar asociadas a que sean pacientes sedentarios y a que aparte tengan un proceso inflamatorio crónico que va a ser ocasionado por la misma enfermedad. Entonces vamos a empezar hablando del impacto que tiene la fibrosis quística en la tolerancia al ejercicio. Es importante aclarar que la afección pulmonar ocasionada por FQ pues, va a provocar sedentarismo, ya que son pacientes que tienen baja tolerancia a la realización del ejercicio y esto a su vez pues, va a tener un impacto negativo en el estado de salud, en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces el ejercicio como tal es ampliamente reconocido como una estrategia de intervención en estos pacientes con el objetivo de impactar significativamente en el funcionamiento pulmonar y cardiopulmonar y musculoesquelético. Entonces, en este sentido, la práctica regular de ejercicio va a tener un impacto relevante en la salud de los pacientes, ya que el ejercicio nos va a ayudar a aumentar la limpieza de las vías respiratorias, va a mejorar la función pulmonar, va a incrementar la capacidad aeróbica y va a aumentar la fuerza muscular y la masa corporal magra. Entonces, aunque por lo general los pacientes con fibrosis quística y sus familiares saben los beneficios del ejercicio, pues las limitaciones dadas por la enfermedad, las limitaciones que le da una baja función pulmonar y las exacerbaciones, que son estos cuadros donde el paciente tiene una colonización de vías aéreas o alguna infección a otro nivel que exacerba el cuadro de enfermedad, aumenta su requerimiento de oxígeno y muchas veces requiere manejo hospitalario. Todo esto va a hacer que pues, afecte aún más la capacidad para participar y adherirse a las actividades físicas. Estos autores, Rodríguez y Migueles, hicieron un ensayo clínico donde evidenciaron que todos los pacientes que tenían diagnóstico de fibrosis quística tenían una disminución del 20% en la capacidad de ejercicio durante la adolescencia y que este deterioro funcional
está íntimamente relacionado con la gravedad y con la progresión de la enfermedad pulmonar. Entonces, una evaluación periódica de la capacidad de ejercicio para poder evaluar el consumo de oxígeno, así como la eficiencia ventilatoria y la tasa máxima de trabajo, va a ser pues, un factor determinante para que nosotros podamos establecer el pronóstico de progresión de esta enfermedad. Entonces, en los pacientes con diagnóstico de fibrosis quística, ya como les dije inicialmente, vamos a tener una reducción en el transporte transepitelial de cloro. La imagen de arriba es un paciente sano, ¿no? Vemos cómo los canales funcionan adecuadamente, vemos representado en azul, en esa mancha azul, pues las secreciones, la cantidad de agua transepitelial y pues apenas una pequeña capa de moco. Y la imagen de abajo es la de un paciente con fibrosis quística, donde está incrementada la absorción de sodio y agua, por eso vemos menos agua en el epitelio. Son pacientes que van a tener una deshidratación de la mucosa de las vías respiratorias y esta deshidratación nos va a generar una producción de una mucosidad viscosa, que es lo que está representado como la línea amarilla, que nos va a alterar la integridad y la funcionalidad mucociliar y pues va a hacer que disminuya la movilización y la eliminación de secreciones. Entonces, todos estos cambios van a predisponer al paciente o van a generar un ambiente propicio para que tengamos el desarrollo de procesos inflamatorios crónicos a nivel pulmonar, se aumente el riesgo de infecciones y pues todas estas situaciones nos van a dar una disminución progresiva de la función pulmonar. Entonces sí se ha visto que el entrenamiento físico se asocia con la mejoría de la movilización y de la eliminación de secreciones, pero además se ha evidenciado que el ejercicio impacta en el funcionamiento de estos canales iónicos que tienen la capacidad de aumentar la hidratación y la limpieza de la mucosidad. Entonces, la alteración de la capacidad de realización de ejercicio en pacientes con diagnóstico de fibrosis quística, va a tener una etiología multifactorial que va a depender de varias condiciones, ¿no? Son pacientes que tienen una disfunción ventilatoria asociada a un aumento del espacio muerto fisiológico, tienen un cortocircuito arteriovenoso a nivel pulmonar, alteraciones en el estado nutricional y metabólico, debilidad de los músculos periféricos, restricción cardíaca y pues un desacondicionamiento físico asociado a la progresión de la enfermedad. Entonces, mejorar la capacidad de realización de ejercicio en estos pacientes, que lo podemos medir como el consumo máximo de oxígeno, se ha visto que va a disminuir el riesgo de hospitalizaciones de estos pacientes, va a disminuir la morbimortalidad y el volumen residual. Y por el contrario, va a incrementar la resistencia de los músculos respiratorios y la tolerancia al ejercicio. Tenemos otro estudio clínico que hicieron Nixo y colaboradores, donde ellos evidenciaron que los pacientes adultos que tenían un consumo de oxígeno máximo, arriba del 82%, tenían una tasa de supervivencia a los 8 años del 83%. Pero que cuando su consumo de oxígeno estaba por debajo del 58%, esta supervivencia disminuía al 28%. En cambio, también se hicieron estudios con pacientes pediátricos y vieron que los pacientes que tenían un consumo de oxígeno superior a 45 mililitros kilo minuto tenían una supervivencia del 100% a los 7 años. Entonces, hablando o haciendo hincapié en la importancia del ejercicio en pacientes con FQ, pues vamos a tener que la actividad física va a jugar un rol fundamental en el tratamiento de estos pacientes, ya que la realización de actividad física, independientemente del grupo etario, de la función pulmonar del paciente, va a tener un efecto positivo en el curso de la enfermedad, va a impactar de forma positiva en la vida de los pacientes. Y bueno, se ha visto que la realización de ejercicio va a mejorar la movilización y eliminación de la mucosidad de la vía respiratoria, va a mejorar el funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio, aumenta el porcentaje de masa muscular, impacta positivamente en la densidad ósea y la postura,
mejora la fuerza y las características morfológicas del tejido muscular. Entonces, en este sentido tenemos que el ejercicio físico tiene una influencia significativamente importante en la autopercepción del paciente, en su estado emocional y pues en su calidad de vida en general. Otros beneficios que nos va a dar la actividad física reportados en pacientes con FQ es una disminución de la mortalidad, una mejora de la calidad de sueño y un impacto positivo en la velocidad de la progresión del deterioro de la función pulmonar, que bueno, es lo esperado en estos pacientes, ¿no? Son pacientes que su función pulmonar se va a ir deteriorando. En México la esperanza de vida es aproximadamente de 18 años, pero bueno, el ejercicio físico va a disminuir esta progresión tan rápida. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la capacidad de ejercicio de estos pacientes? Pues para empezar, es importante recalcar que esto nos va a ser muy útil en la práctica clínica, ya que nos va a ayudar a establecer el pronóstico de la enfermedad y cuantificar su impacto en las actividades de la vida diaria. Entonces, la capacidad de ejercicio la podemos evaluar a través de múltiples pruebas de laboratorio y de campo, pero bueno, enfocándonos en la capacidad de ejercicio aeróbico en pacientes con FQ, normalmente se mide a través de la caminata de 6 minutos, el test de Type Up and Go, que consiste en medir el tiempo que la persona tarda en levantarse de una silla, caminar 3 metros a su ritmo habitual, darse la vuelta, regresar a la silla y sentarse. Se realizan 2 intentos en esta prueba y se elige el mejor tiempo. También en ellos podemos usar la prueba de caminata de carga progresiva y también se sugiere realizar protocolos con el cicloergómetro, ya que aquí podemos cuantificar el intercambio gaseoso. Entonces, tenemos aquí otro ensayo clínico, otros resultados, donde Trusters y colaboradores informaron que hasta el 75% de los pacientes con fibrosis quística recorren una distancia menor al límite inferior en la prueba de caminata de 6 minutos y que el 90% de estos pacientes, a su vez, van a tener una disminución marcada de la actividad aeróbica, que a su vez está directamente relacionado con un aumento en la morbimortalidad de esta población. Hablando ahora de, como tal, la rehabilitación pulmonar de estos pacientes, pues la implementación de estos programas va a ser fundamental para poder controlar la sintomatología, como les decía, disminuir o pausar un poco la progresión de la enfermedad, y tenemos 4 objetivos principales. Uno es aumentar y optimizar la movilización y la eliminación de secreciones mucosas bronquiales. 2 es disminuir la sensación de disnea y el impacto de la disnea en la vida del paciente. 3 es mejorar la tolerancia a la realización de ejercicio y pues impactar en la calidad de vida de nuestro paciente. Entonces, como recomendaciones generales del entrenamiento que deben llevar, como tal no existe en la actualidad un consenso que determine una recomendación específica en cuanto al tiempo de entrenamiento o a la duración del mismo en pacientes con fibrosis quística, pero bueno, se recomienda que en casos de fibrosis quística leve a moderada, implementemos programas con una actividad física de forma intermitente y estacionaria, con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana, que cada sesión tenga una duración de 30 a 45 minutos. En cuanto a la intensidad, la indicación es trabajar con el 70 a 85% de la frecuencia cardíaca máxima y el 60 al 80% del pico de consumo de oxígeno. Entonces, las actividades recomendadas en estos pacientes son ciclismo, caminata, ejercicio aeróbico, remo, tenis y natación. Y bueno, pacientes ya más avanzados, con casos más graves, sí se recomienda pues 5 veces por semana, o sea, aquí no, pues más veces a la semana, pero con una duración por sesión menor, ¿no? De 20 a 30 minutos, y bueno, también se va a disminuir los requerimientos de frecuencia cardíaca, vamos a trabajar a frecuencias cardíacas menos intensas, donde nuestra frecuencia esté entre el 60 y el 80%, y el
zumo de oxígeno máximo entre el 50 y el 70. En estos pacientes las actividades recomendadas son el uso del cicloergómetro, marcha, ejercicios de fortalecimiento, gimnasia e incluso actividades que simulen su día a día. Pasando con la parte de la terapia respiratoria, pues tenemos que la mayoría de los pacientes con FQ van a tener como deformidades posturales. Estas alteraciones van a estar condicionadas, bueno, son alteraciones anatómicas y son condiciones como tal que no se pueden prevenir, están dadas por el desbalance muscular secundario al aumento del trabajo respiratorio, que pues se va generando a medida que la enfermedad pulmonar avanza. Pero bueno, esta condición anatómica a su vez se va a asociar con una función pulmonar deteriorada, con dolor dorsolumbar y con deterioro significativo de la calidad de vida. Entonces, uno de los puntos importantes es la implementación de una rutina de ejercicios posturales, ya que la musculatura involucrada en la mecánica ventilatoria también se asocia a la estabilización del cuerpo. Se ha visto que esta rutina o estos ejercicios posturales nos van a aumentar la función respiratoria, van a ayudar a aumentar la tolerancia al ejercicio y pues también van a repercutir sobre la calidad de vida, ya que nos va a prevenir deformidades posturales, que son características del estado avanzado de esta enfermedad. Y bueno, pues otras herramientas terapéuticas van a ser sobre todo aquellas enfocadas en mejorar la movilización y la eliminación de secreciones, ¿no? Es importante recordar que estos pacientes cursan con una hipersecreción bronquial. Entonces, bueno, aquí tenemos enlistadas las intervenciones más comunes que se recomiendan en pacientes con fibrosis quística como parte del manejo integral de esta población para poder optimizar su estado respiratorio y reducir la progresión de la enfermedad pulmonar. Entonces, en ellos podemos usar la técnica del ciclo activo de expiración, la terapia con máscara de presión expiratoria positiva, igual la terapia con máscara de presión expiratoria positiva de alta presión, los dispositivos oscilantes de las vías respiratorias que ya hemos visto en clases pasadas, el drenaje autógeno, las herramientas de compresión torácica de alta frecuencia y las maniobras inspiratorias con resistencia. Y bueno, con el objetivo de lograr un mayor impacto en el control sintomático de la enfermedad, los programas de rehabilitación pulmonar para pacientes con fibrosis quística deben caracterizarse por tener un enfoque integral que incluya los siguientes puntos: un entrenamiento aeróbico, técnicas de manejo de las secreciones bronquiales, un entrenamiento respiratorio, técnicas de facilitación de la tos y la implementación de estrategias posturales y de relajación. Entonces, bueno, como conclusión tenemos que la actividad física y el entrenamiento físico van a ser componentes indispensables en el tratamiento de estos pacientes, ya que tienen como objetivo controlar y disminuir el impacto de la progresión de la enfermedad. Y bueno, ya hemos visto que la supervivencia de estos pacientes va a estar íntimamente relacionados con los niveles de aptitud aeróbica de cada individuo, por lo que también la instauración de rehabilitación pulmonar cuando el paciente tiene una exacerbación aguda y está hospitalizado es de suma importancia, ya que se ha visto que los pacientes cuando tienen una descompensación aguda van a presentar un descenso de la capacidad de ejercicio del 1% cada día a partir del 7º día de la interrupción de la actividad física, ¿no? Entonces, esto nos evidencia aún más la necesidad de establecer un programa de ejercicios acorde a los recursos de cada lugar, adaptado a cada paciente hospitalizado para evitar el deterioro funcional y pues también insistir en los programas de ejercicio domiciliario de estos pacientes, ya que esta es una herramienta muy valiosa en la red, sobre todo cuando hablamos de un paciente que tiene limitación al acceso de programas de rehabilitación pulmonar o dificultades en el transporte, en la programación. Se ha visto que los programas de ejercicio domiciliario tienen un aumento en la adherencia a los programas de ejercicio. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.